Muy buenos días, damas y caballeros, señoras y señores. Bienvenido a su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, donde día a día aireamos información para que usted se forme su propia opinión. Buen día, don Andrés Licho Mato. Buen día, don Gregory. Buenos días, buenos días. Buenos días a todo el país, a todo el mundo que nos ve diario, a todos los que están esperando las noticias y esos atinados comentarios de Isidro y de Gregory y nuestros invitados por este programa. A todos, gracias a Dios, que nos permite estar siempre estar en esa onda. Qué bueno, don Isidro. Bueno, vamos a comenzar con las efemérides, que hoy son cortas. Un día como hoy, sí, son cortas. Bueno, depende, porque yo le doy a usted un espacio y usted se extiende acertadamente, ¿no? Mire, en 1885, un día como hoy, nace el médico, educador, escritor, investigador científico aquí en la ciudad de Santo Domingo, el doctor Francisco Eugenio Moscoso Puello, que hay hasta un hospital en honor de él, ¿verdad? Pero qué tolete de hospital. Un tolete de hospital, ¿verdad? Sí. En 1910 obtiene el título de doctor en medicina en la Universidad de Santo Domingo, que se llamaba entonces el Instituto Profesional. En esa misma institución, él impartió cátedra, fue profesor y ejerció labores científicas de investigación, y de allí nació su amor por escribir. Tiene un libro que se llama Apuntes para la Historia de la Medicina de la Isla de Santo Domingo, que es único en su género en el país. Dirigió los hospitales San Antonio de San Pedro de Macorís y el Padre Villini de Santo Domingo, que es una gran institución que afortunadamente el gobierno lo está recuperando, porque ya tenía como, qué sé yo, como 2 años cerrado. Como escritor, sí, eso es un gran hospital. Es un gran hospital. Había gente que quería que lo destruyeran, que lo eliminaran. Pero tú imaginas la zona colonial sin eso. No, pero es un crimen de lesa humanidad. El Padre Villini, además el personal que estaba allí, lo digo por experiencia de personas cercanas, era un personal con un sentido de humanidad extraordinario, que no se ve en otros hospitales, desgraciadamente. También escribió obras bibliográficas de literatura, como la novela Cañas y Bueyes y el libro de ensayo de Cartas a Evelina. Este libro de Cartas a Evelina es muy interesante porque describe el comportamiento social y político de los sectores más conservadores de la sociedad dominicana. Yo lo leí hace muchos años, hace como 20 años atrás, que alguien me lo regaló, y verdaderamente es un libro de esos que son sabrosos de leer. Y Cañas y Bueyes, bueno, refleja la realidad de los trabajadores de la caña, sobre todo en la zona de San Pedro de Macorís. Fue un gran hombre, Francisco Eugenio Moscoso Puello, que dejó de existir, partió de este plano terrenal el 20 de enero de 1959. Mire, un día como hoy, la CIA, en 1961, la CIA de Santo Domingo solicita permiso para entregarle a unos disidentes 3 ametralladoras. Aquí comienza ese proceso de conspiración que terminó con la vida del dictador Trujillo. Este es un dato de esos interesantes que nutren la historia y la lucha por los derechos humanos en la República Dominicana. Y también un día como hoy, el presidente Juan Bosch dispone la rescisión del contrato con la refinería petrolera de Santo Domingo. Me imagino que por las condiciones no muy
ventajosas para el país de esta empresa petrolera. ¿Qué compañía, Licho, o usted mismo, Isidro, qué compañía es esa? Nunca la había oído mencionar. Aquí dice, el presidente Juan Bosch dispone la rescisión del contrato con la refinería petrolera Santo Domingo Seporá. Que hoy es la refinería dominicana de petróleo, porque fue nacionalizada y se hizo ya como una parte, fue aprovechada por Venezuela como una parte para el trasiego del producto de gasolina, básicamente, porque aquí no se refina. Eso aquí, un poquito. ese producto viene elaborado casi en su totalidad de Venezuela, siempre ha venido de Venezuela y de otros mercados, pero Venezuela siempre fue el que nos solicitó mucho. Y aquí había una persona que tenía mucha influencia en la distribución de ese combustible. Había una compañía que se llamaba la Shell, que era la que realmente tenía el predominio de la refinería. El Estado tenía la administración, como dice. Tengo entendido que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Nelson Rockefeller, fue vicepresidente, ¿no, verdad? Sí, sí. Tenía una línea comercial financiera de inversiones. Era precisamente eso. Ese negocio. Mire, el día 26 de marzo se celebra el Día Mundial de Prevención del Cáncer del Cuello Uterino. Y hago mención de esto porque me recuerdo que en la época del presidente Mejía, la primera dama, la señora Mejía, tenía una cuña de televisión o un espacio en televisión que invitaba a las mujeres a hacerse esa prevención, hacerse los exámenes correspondientes para la prevención del cáncer de cuello uterino. Es una enfermedad que afecta mucho a las damas. Y cierto es que ahora al ver esto me vino a la memoria ese episodio de esos años donde la primera dama hizo énfasis en esa prevención y que realmente luego no he visto más campañas sostenidas sobre un tema tan importante como ese. Y un día como hoy es el Día del Clima, un tema medioambiental, que el clima, fíjese que hemos tenido una variación con el clima. El fresco se ha mantenido prácticamente hasta estos días, cuando en República Dominicana el calor comienza ya a mediados de febrero, comienza a entrar el calor a finales de febrero. Es que el clima está variando porque el medio ambiente está siendo muy agredido por los seres humanos. Estamos cambiando. Sí. Hasta en el clima estamos cambiando. Sí, pero para mal. En el medio ambiente, en este planeta, en esta nave espacial llamada planeta Tierra, estamos agrediéndolo nosotros, como dicen los aborígenes suramericanos, la Pachamama, la madre tierra, la estamos agrediendo de forma desconsiderada. Agredida hace mucho. Sí, esto tenemos 200 años, desde la revolución industrial, deforestó inmensos bosques para producir carbón de madera, para máquinas de vapor, hasta hoy en día. Pero antes no existían esos niveles de medición. Quizás podamos hablar con nuestro invitado de hoy. Que ya llegó hoy. El impacto económico de eso con el licenciado Antonio Sidiaco, vicedecano de Economía de la UAI, un profundo investigador de las variables económicas que nos inciden de manera rutinaria y las proyecta al futuro. Bienvenido, don Sidiaco. Bueno, para mí es un placer estar con tres amigos, Isidro, Gregory, Licho, y estamos aquí siempre, como decimos nosotros, al pie del cañón. Cada vez que Licho me pone un WhatsApp, me dice, ¿tú puedes? Claro que sí. Uno no puede negarse a un amigo, claro. El mismo saludo, doctor.
Sí, igual, Gregory. Usted puede esperar entonces que pasemos a una pausa. Claro, claro que sí. Isidro, ya con eso culminado, te decía que era Sí, breve. sí, breve y confuso. Breve y Vamos conciso, breve y conciso. Conciso, Confucio y Confucio. a una pausa y venimos entonces con ese diálogo. Muchas cosas que Gregory tiene como preocupación de la situación económica del país. Hay un par, sí. Eh, Nuevamente en el aire. Bueno, tenemos a nuestro invitado, el doctor Siriaco. Adelante, don Gregory. Usted tenía una batería de preguntas para el doctor. Doctor, mire, luego de saludarlo nueva vez y agradecerle que esté aquí en Periodismo y Sociedad, yo quiero aprovechar al máximo el tiempo y voy a empezarle inmediatamente por un tema que desde febrero me está llamando la atención y se refiere a la inversión de recursos del presupuesto, la cuota de gastos de capital, de inversión del gobierno. Aparentemente hay una velocidad lenta en ese aspecto y el gobierno no está invirtiendo en capital lo que debe invertir, a pesar de que uno ve todos los anuncios que hace el presidente, los compromisos que hace, pero sin embargo, cuando se hacen análisis, sobre todo de economistas que normalmente alimentan a uno de ese tipo de informaciones, vemos que ahí la inversión va lenta. Mira, Gregory, esta situación no se puede ver en un punto, en un año en particular. El tema de la inversión pública es un tema que se viene arrastrando en las últimas décadas incluso. Aquí se está invirtiendo alrededor del 2.3, 2.4% del PIB en inversión pública. Y la República Dominicana debería estar invirtiendo básicamente alrededor de un 5%. Y esa situación no ha cambiado, todo lo contrario, se ha deteriorado con el tema de la pandemia. Aquí se está gastando más en el presupuesto en pago de intereses de la deuda pública que inversión pública que haga el gobierno. Y eso es un problema. Entonces, toda esa inversión pública que tú viste que se hizo en el pasado, sencillamente fue con fondos externos. Y por eso era que se decía que había un componente del crecimiento económico que era sustentado a partir del gasto público, pero ese gasto público de inversión eran deuda. Y cuando la cosa va bien, cuando todos nosotros estamos en una burbuja de crecimiento, muchas veces el endeudamiento la gente no lo siente, pero cuando vienen los periodos de crisis, entonces la gente sí siente que el peso de la deuda y el peso de los intereses están ahí. Esa es la gran crítica que uno le hacía, por lo menos yo, y siempre la he mantenido, de tener prudencia con respecto al endeudamiento público. ¿Por qué? Bueno, porque te quita capacidad cada vez más en el presupuesto de tú tener recursos disponibles para la inversión pública. Si tú te endeudas y cada vez más los intereses de la deuda pública están pesando más, entonces eso te quita capacidad para hacer políticas públicas de inversión pública. Entonces, lo que está ocurriendo ahora no es algo nuevo. Eso se venía reflejando de años anteriores, incluso en los gobiernos del presidente Medina, en parte de los gobiernos del presidente Leonel Fernández. La inversión pública generalmente no alcanzaba el porcentaje que requería la economía dominicana. Entonces, generalmente había un gran peso del gasto corriente para tú reordenar el gasto corriente. Eso implicaba sencillamente disminuir nómina pública, no crear más instituciones burocráticas, pero
eso tiene un costo político. Por lo tanto, lo que tú hacías era que mantenía un nivel relativamente bajo de inversión pública y el componente de inversión, muchas veces tú tomabas dinero prestado. Y esa situación yo creo que nosotros tenemos que irla cambiando. Por eso es que aquí, en el momento que se haga el arreglo fiscal, necesariamente los recursos que el gobierno pueda recibir adicional tiene que comprometerlo, no a gastar más en términos de lo que son los gastos y desenvolvimientos normales, como son los gastos corrientes, no, sino de tener más recursos para hacer más infraestructura y para evidentemente a gastar más en un tipo de gasto que tengan un impacto importante en la productividad de la economía. Bueno, doctor, si eso es así, ¿cuál es la base por la que, por ejemplo, The Economist proyecta que nosotros seremos uno de los países, de los muy pocos países, que tendremos un buen desempeño económico en términos de crecimiento en medio de la pandemia durante el año 2021? Mira, tú sabes que yo siempre he dicho que la economía dominicana tiene una gran capacidad de resiliencia porque es muy diversa. Y se dan cosas muy importantes. Además, hay que decir lo siguiente: antes de la crisis de la pandemia, la economía dominicana iba y tenía un desempeño de un alto crecimiento. Por lo tanto, esa situación, la pandemia no destruyó capacidad productiva de infraestructura. La pandemia lo que trajo como consecuencia fue un distanciamiento social de todos nosotros, de nuestro centro de trabajo. Por lo tanto, eso generó una caída en las operaciones de las empresas y mandó al paro a una cantidad importante de personas. Pero las empresas no se destruyeron, ni las fábricas. Por lo tanto, en el caso de la República Dominicana, eso influye y en otros países. Pero nosotros tenemos una serie de características a pesar del tamaño de la República Dominicana. Mira, cuando vienen las crisis, generalmente esa situación hace que la República Dominicana tenga dificultad, supongamos en el turismo, como ha ocurrido, y también en la disminución de las exportaciones. Pero tenemos el oro, que sirve como un activo refugio, que cuando hay crisis el precio del oro sube. Y entonces eso, en cierta manera, amortigua una serie de situaciones, incluso en términos tributarios, que recibe el gobierno por parte de la empresa Barrigold, que está gestionando la mina de oro más grande de cielo abierto en el mundo y con una capacidad de extensión. Entonces, eso favorece a la República Dominicana. Igualmente, cuando hay una especie de una situación de una caída de demanda, como ha ocurrido, los precios del petróleo tienden a deprimirse y nosotros, como país importador de petróleo, nos beneficiamos. Fíjate cómo en tiempos de crisis hay dos variables que actúan como un mecanismo de amortiguamiento para la economía dominicana. Eso significa que como país, por su característica, tenemos esa diversidad. Igualmente, la República Dominicana, como exportador de mano de obra, en tiempos de crisis, no solamente ocurrió en esta crisis, ocurrió también en la crisis del año 2008, 2009, 2010. Las remesas de los dominicanos que viven básicamente en Estados Unidos, que estamos diciendo que de Estados Unidos, de ese territorio, viene más del 75% de las remesas, se incrementan. Por lo tanto, hay mecanismos muchas veces que sirven como compensatorios ante situaciones de crisis. Y eso hace que la República Dominicana pueda, en momentos de reactivación de la economía mundial, que ya el turismo se comience a restablecer, eso hace que estemos entre los 5 países con mayor probabilidad de reactivación. Y claramente tenemos esa característica por la ubicación, por la estructura económica que tenemos, por esos procesos compensatorios que se dan. De manera que
yo creo que está en lo correcto de Economy. No solamente de Economy ha dicho eso, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo han dicho otras firmas, incluso calificadoras de riesgo como Fitch. De manera que eso, Lo ha dicho el Banco Central y el Dominicano. Banco Central también lo ha dicho, de manera que esos son los elementos, Licho, que hacen que la República Dominicana tenga esa capacidad de reactivación. Hay un elemento importante resiliente que permite esa situación. Mire, usted a principio de mes, en un diario de circulación nacional, se hacía una pregunta. ¿Hay tanto dinero para las obras que ha prometido el presidente Abinader? ¿Sobre qué base se hace esa pregunta? Mira, yo creo que el presidente Abinader está en una labor titánica, a eso hay que verlo así, de tratar de revertir todo un ambiente de negatividad que es producto de esta crisis. Los presidentes de la República, y eso hay que verlo en esa tesitura, tienen que vender el país. Tú no puedes decir que lo que tú vas a vender está en mal estado. Entonces, yo lo veo así. Ahora, la realidad es, y eso lo sabe el presidente de la República, que el Estado dominicano tiene muchas dificultades en términos financieros. Porque si tú partes del hecho de que en el año 2020 la República Dominicana, por el tema de la pandemia y el Estado dominicano, dejó de percibir más de 120 mil millones de pesos, solamente por el impacto recaudatorio, se cerraron empresas, disminuyó la actividad económica, sectores productivos de la República Dominicana dejaron de producir. Y eso verdaderamente generó un déficit de las finanzas públicas que terminó el año pasado en alrededor de un 7.7%. Entonces, de manera objetiva, el Estado dominicano tiene dificultades en su finanza pública. Ahora, tú como presidente de la República, lo que tienes que hacer es comenzar a vender el país. Yo creo que el presidente de la República, desde mi punto de vista, lo que no solamente debió hacer eso aquí internamente, él debió de salir fuera. Y dentro de ese contexto de crisis, debió hacer un periplo a Doctor, nivel de pero los... no es momento de estar visitando la casa de nadie. No, pero oye, está bien, no es un momento, pero cosas muy puntuales para vender, precisamente aprovechando esa situación. Porque déjame decirte una cosa, tú sabes la cantidad de capitales que andan en el mundo, que ahora mismo no encuentran un nivel de rentabilidad adecuado. Y además la cantidad de dólares que ha emitido la Reserva Federal de los Estados Unidos. Señores, hay que decir lo siguiente, el título más seguro en Estados Unidos, que es el título del Tesoro a 10 y a 30 años, está pagando, y estuvo pagando no hace tanto, hasta menos del 1%. Por eso es que cuando la República Dominicana colocaba y coloca los bonos soberanos, los mercados internacionales, con un rendimiento de un 5, un 6, se lo quitan de la mano y todavía le sobran gente, le faltan gente. ¿Tú sabes por qué? Porque el diferencial es un 4 y un 5. Y para cualquier inversionista que no encuentra en estos momentos de crisis un lugar donde invertir, te dice, no, espérate, te arranca los bonos dominicanos. Entonces, yo creo que eso es un elemento importante. O sea, la República Dominicana tiene que vender en esta coyuntura, que es uno de los países que más rápido va a salir de la crisis. Y cuando tú vendes eso, un inversionista va a decir, pero ven acá, es cierto, mira, el gobierno ha hecho cosas muy correctas. O sea, le ha entrado al tema de la vacunación. Y eso es importantísimo porque eso rompe expectativas en el exterior. Dice, ay, la República Dominicana es dentro de los 5 países donde mayor ha habido tasa de vacunación. Claro, la gente que viene o trata o quiere venir en un futuro a la República Dominicana dice, pero mira, es seguro por lo menos que yo vaya a la República Dominicana. Y eso hay que venderlo. O a lo mejor quizás no el presidente de la República, pero el ministro de Turismo, que le gusta mucho el marketing, el figureo, ese tipo de cosas, lo puede hacer. No, es cierto, o sea, y no lo estoy diciendo
en el sentido, ¿verdad?, peyorativo. Eso está bien porque él está haciendo su trabajo. Entonces, Ahora, yo creo que incluso en este contexto se están celebrando muchas. El presidente de la República, eso es una de las innovaciones, puede hacer una presentación virtual a 5 o 6 grupos de inversionistas mundiales, ¿verdad? O en Overstreet. No es presencial, es virtual. ahora, Entonces, doctor, eso es normal. usted decía en esa misma declaración de prensa que la alianza público-privada era todo un proceso, que no era rápido, y que la primera piedra siempre debía colocarla el Estado. Y esa primera piedra requería inversión y que el dinero para esa primera piedra, esa inversión, ahí donde se venía el problema. No, mira, Isidro, mira cuál es mi posición siguiente. Y yo creo, y se puede hacer de manera focalizada, y no es cierto que eso puede generar inflación. El Banco Central, que un amigo, colega, en estos días dijo que la política monetaria estaba agotada, yo no creo, porque yo creo que quedan todavía instancias en el cual el Banco Central pueda hacer inversiones. Por ejemplo, el Banco Central ha puesto en manos del sector financiero más de 210 mil millones de pesos, 215 mil, 190 mil en una partida y después 25 mil en una partida. ¿Tú no crees que si el Banco Central agarra una partida o hubiese tomado 20 mil millones de esos 25 mil y se lo coloca a los 3 grandes fideicomisos o alianzas público-privadas que el gobierno tiene, Bahía de las Águilas, la carretera del Ámbar y el puerto de Manzanillo, ¿tú no crees que eso le podría dar un impulso oye bien, al gasto público, a la inversión privada? Porque estamos hablando de un fideicomiso donde hay una alianza público-privada. Entonces, básicamente tú le puedes prestar focalizadamente el Banco Central a esos 3 sectores y el gobierno puede hacerle una garantía soberana a eso, y que esos recursos el Banco Central, en caso de, se lo puede ir colocando al gobierno, perdón, el gobierno se lo puede ir colocando al Banco Central en el presupuesto del año 2022, como las transferencias que le hace el gobierno para el pago del déficit clasificar al Banco Central. Oye, es una forma de tú buscar recursos dentro de un contexto de crisis donde todos tenemos que ser creativos. Y eso no solamente, y no estoy diciendo cosas que son extrañas. Lo hizo Donald Trump. Oye, el estímulo que dio Donald Trump en el año 2002, en la campaña, el proceso de campaña en Estados Unidos, que fueron 2.2 billones de dólares. Yo estaba analizando punto por punto cómo se distribuyeron esos recursos. Mira, y una cantidad importante de esos recursos se lo dieron directamente a las pymes con tasa de interés cero. Oye bien, con tasa de interés cero. Y si esas pymes tenían determinado monto de trabajadores en plantilla, hasta se lo llevaban a suspensiones por parte del gobierno. Es decir, que la misma Reserva Federal estaba financiando directamente a las empresas, de tal forma que le llegara el dinero barato. Entonces, el Banco Central puede hacer esas excepciones porque se lo permite el Código Monetario y Financiero en un periodo de excepción como el que estamos viviendo, y le permite hacer eso. Entonces, yo creo que eso le quitaría al gobierno un peso de encima y entonces le daría los recursos para darle un impulso a la economía dominicana. Mire, sobre ese aspecto que usted menciona, la inversión que ha hecho el gobierno norteamericano, le voy a adicionar algo que quizás no es de su conocimiento. Claro. Sin embargo, soy testigo de excepción. Claro. Yo tengo una pequeña empresa en Estados Unidos y esta semana yo recibí un préstamo el cual apliqué hace 20 días, y ese préstamo en teoría es para devolverse en 30 años. Sin embargo, hay una cápita que, dependiendo del payroll que haya tenido en 2020 la empresa, o sea, la nómina,
Sí, sí, sí. Hay una comparación, un decaimiento de la nómina, un espacio en Claro. blanco, no tuvimos trabajo, entonces no tenemos que reembolsarlo. O sea, que ese dinero que ingresó precisamente ayer a la cuenta del Sí, 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 banco, sí, sí. mi compañía no tiene que reembolsarlo. No, pero es lo que te estoy diciendo. Eso se va a suspensión. Es lo que estoy diciendo. Y esa es una, porque tu compañía es una pymes. Entonces, esa pyme le estaban Correcto. dando una tasa, financiamiento a tasa cero. Y dependiendo de la situación de su plantilla de nómina, si tenía dificultad, si eran, ¿verdad?, situaciones que se daban en la coyuntura, te mandaban ese monto a subvenciones que tú no tenías que pagar nada. Así es. Mire, ¿y por qué dice esos economistas dicen que hay poca capacidad de juego con la política monetaria? No, yo lo que creo es que como el Banco Central ha puesto una cantidad importante, entonces tú sabes que hay sectores productivos que podrían estar con cierto nivel de estrés por la cantidad de deuda que tienen. Entonces, es lo mismo cuando tú pones a disposición del público o de sectores productivos y hay gente que dice, mira, ya yo no tengo ya más capacidad para tomar prestado, no quiero tomar. Y entonces el Banco Central, una parte de esos recursos todavía no la ha podido colocar, precisamente por eso, porque hay sectores privados que ya están sobreendeudados. Y por esa razón es que algunos economistas dicen, bueno, ya está llegando a un límite, ya no importa que el Banco Central baje la tasa de interés, ya no importa que el Banco Central coloque esos fondos, porque lo que van a recibir los fondos dicen que están ya sobreendeudados. Entonces, quizás por eso, pero por esa razón yo digo, vamos entonces a llegar hasta el último eslabón. ¿Cuál es el último eslabón? Vamos entonces a pedirle al gobierno, preséntenme cuáles son los proyectos importantes que requieren recursos, que están paralizados por recursos, donde exista una alianza público-privada y donde existe constituida un fideicomiso y entonces se le transfiere gran parte de esos recursos a esos proyectos muy focalizados, que al final el sector privado es que lo va a usar, pero un sector privado que está vinculado con proyectos que están en el presupuesto y que el gobierno obviamente tiene interés y que no es verdad que tú vas a esperar que en caso contrario el sector privado en esta situación ponga la plata. Eso se puede, eso puede, esa situación se puede tardar hasta 1 y hasta 2 años, porque no es un proceso automático. Por eso yo digo, si el gobierno está apostando a esos grandes proyectos, el tiempo apremia, que no permita que corra el tiempo, porque señores, las cosas se pueden complicar, vienen entonces las presiones políticas, a lo mejor no alcanza el objetivo que se está buscando en términos económicos, y eso hay que hacerlo ahora, sencillamente, ahora. Bueno, doctor, el tiempo apremia y tenemos que hacer un corte. Está bien. Vamos con otros temas. A mí me interesa hacer una pregunta sobre unas declaraciones que hizo el presidente Leonel Fernández Está bien. en el próximo segmento. Nuevamente en el aire, señoras y señores. Bueno, con el doctor Siriaco y una batería de preguntas que tiene don Licho. no, lo que pasa es que, gracias, yo le doy mucha importancia a las declaraciones, a las acciones de los que están por gobernar y sobre todo a aquellos que han sido gobernantes directamente, presidentes, y que quieren, porque yo le atribuyo a un presidente una visión un poco más patriótica, más globalizante, menos politiquera que a los políticos normales, porque ellos conocen todo lo que es la intríngulis del Estado, más que otros. Y yo escuché al presidente Fernández llamar la atención de la política del gobierno, porque él dice que el gobierno está provocando una inflación
y va a llevar a una crisis económica en un tiempo no muy lejano. Yo no entiendo que lo que me ha descrito Siriaco es todo lo contrario. Siriaco es el economista, Leonel Fernández es el político, pero que también tiene mucho dominio y muchas capacidades de análisis económico. Y me gustaría que Siriaco me profundice esas declaraciones, si tiene algún elemento de por qué el presidente Fernández, con el bagaje que él tiene, se atreve a decir esas cosas. Mira, yo creo que decir que la inflación que se está viviendo es provocada por políticas internas, yo creo que es un error. Nosotros hemos dicho y hemos incluso hecho un análisis que la inflación que se está viviendo es una inflación importada. Y le voy a decir por qué. Cuando los países y básicamente el mundo sale de una crisis económica, y eso es un elemento que es muy reiterativo, viene una recomposición de todo el proceso de la demanda mundial, de los sectores, y eso es lo que está viviendo realmente hoy en día la economía mundial. Y déjeme decir una cosa, hay un elemento importante que está incidiendo en esa crisis, en esa inflación importada. Los Estados Unidos, desde el año 2008, para lidiar la crisis internacional, comenzaron a crear estímulos, pero no millonarios, billonarios. El balance de la Reserva Federal de los Estados Unidos antes del 2008, oigan bien, cuando hablamos del balance, estamos hablando de la cantidad de dólares que saca en moneda del público la Reserva Federal. Eran de 700.000 millones de dólares. Hoy estamos hablando de un balance de 8.1 billones de dólares. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de dólares que hay en el mundo que está circulando es tan grande que por un efecto de oferta y demanda ha hecho que el dólar como moneda de reserva se deprecie o pierda valor con respecto a monedas como el euro, el yen, que son monedas de reserva. ¿Qué significa eso? Como todas las materias primas, el petróleo, los commodities alimenticios, se cotizan en dólares. Supongamos que yo cotizo y vendo maíz y lo vendo a dólares. Cuando tú me das unos dólares que están depreciados, ¿qué yo tengo que hacer? Aumento el precio para mantener el mismo poder de compra de mi transacción. Cuando yo vendo petróleo y tú me das dólares depreciados, yo trato de aumentar el precio del petróleo. Y eso es lo que está ocurriendo. El maíz se ha incrementado a nivel mundial más de un 25%. La grasa comestible más de un 30%. El trigo un 21%. Y la soya casi un 32%. Es decir, que esos precios más altos se transmiten a las economías. No, nuestro país importa todavía mucho insumos agrícolas. El pollo, por ejemplo, que nosotros nos comemos, tiene mucha soya, tiene mucho maíz importado y eso es mucho más costoso. Por lo tanto, los costos de producción de esos productos agropecuarios que tienen un peso muy grande en la canasta básica familiar, lo que hace es que lleva hacia arriba el precio de esos alimentos y aumenta la inflación. Lo mismo pasa con el petróleo. Cuando sube el precio del petróleo, ¿qué pasa con los combustibles en la República Dominicana? Bueno, te lo suben. Cuando sube el precio del trigo, ¿qué pasa con el pan que se hace en la República Dominicana? Bueno, la harina es más costosa y entonces te hacen o el pan más caro o más pequeño. Esa es la inflación que estamos viviendo, porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que ante una crisis donde hay mucha gente todavía que no ha recuperado su trabajo, donde hay muchas empresas que están cerradas, donde los salarios realmente en términos reales han disminuido, no hay demanda? Entonces el gobierno, doctor, no tiene nada que ver con esos aumentos. No. O sea, por una gestión inadecuada de su política económica. No son fruto de la gestión
de políticas públicas internas. No, eso es una inflación importada que no solamente se está expresando en países como la República Dominicana, sino en todos los países donde son importadores netos de alimentos. Por ejemplo, esto ha favorecido mucho a países que son exportadores de petróleo. Por ejemplo, esta situación ha favorecido mucho a países como Argentina, que está vendiendo la soya más cara, está vendiendo las carnes más caras, y así por el estilo. Entonces, que son economías. Una acotación, doctor Polanco, antes que se vaya esa parte. Hay una injerencia, una intervención que ha hecho China en los últimos meses, producto de una situación sanitaria que ellos tuvieron con los cerdos. Así es. Y en la compra que ellos han tenido que hacer ha impulsado esa situación de incremento en los commodities. Claro, ¿no? Y además, que por eso yo hablo de una recomposición de la economía mundial, porque los países que más están creciendo y de repente han tenido un crecimiento fuerte son los países asiáticos. Y el caso de China, que el año pasado tuvo un crecimiento en pandemia de casi un 2%, ahora va a crecer posiblemente un 8%. Por lo tanto, se incrementan toda la demanda de materia prima. Y fíjate que hay otros elementos importantes, es que los costos de importación, es decir, los contenedores, esos son costos mucho más caros ahora. Y todo eso se traslada precisamente, que son costos logísticos, se traslada al precio final como parte de los costos de producción. De manera que eso es lo que está ocurriendo cuando todo eso realmente y se recomponga la economía mundial, que yo creo que quizás se le llevará todo este año. Entonces los precios tenderán a ser mucho menos volátiles y se van a estabilizar más. El petróleo, por ejemplo, para que tengan una idea, precrisis, antes de la crisis del COVID, la demanda mundial de petróleo era de 94.5 millones de barriles. Y ahora está retornando otra vez a su demanda pre-COVID. Por lo tanto, eso tiene un impacto. O sea, en términos promedio, aunque el petróleo sube y baja, pero en términos promedio es una tendencia alcista que tiene el petróleo. Brevemente, y con el perdón de los muchachos, porque usted ya sabe de ese tema también, sí. El incremento, la apreciación de las monedas de algunos países nos toca a nosotros en parte con lo que está sucediendo aquí. El peso está más fuerte en las últimas semanas. No, pero te voy a decir por qué está más fuerte. Fíjate lo siguiente. Mira, eso tiene muchas aristas y muchos impactos muy diferenciados en función de los países y de las economías. La depreciación del dólar, por ejemplo, lo hace que el norteamericano se le haga más costoso realmente su moneda, ¿no? Y se le encarece todos los procesos. Eso nos afecta a nosotros de forma negativa en el caso del turismo, porque viajan menos americanos a la República Dominicana, o por lo menos les rinde menos el dólar en su capacidad de compra. Y entonces eso, por ese lado, nos afecta a nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué el dólar ha bajado de precio? Miren lo que ha pasado. En el año 2020, producto de la pandemia, de que el turismo prácticamente cayó en un proceso de recesivo, de que las exportaciones de zona franca disminuyeron al mercado norteamericano, de que la inversión extranjera dejó de venir en parte de la República Dominicana. Esto tuvo un impacto de 6.500 millones de dólares que dejó de percibir la República Dominicana por esa situación. Pero tú sabes qué ocurrió, que la República Dominicana cogió préstamos hasta el día de hoy de 8.500 millones de dólares. Yeah. Entonces eso hizo que la cantidad de dólares que tú tomaste prestado es mucho mayor que el impacto negativo del COVID que dejamos de percibir 6.500 millones de dólares. Por lo tanto, las reservas internacionales en la República Dominicana, señores, rondan casi los 13.000 millones.
Y eso sencillamente le quita presión al mercado cambiario y le da al Banco Central una capacidad para mantener importaciones hasta los próximos 7 meses. Entonces, esa es la razón. O sea, cualquier situación tiene. Entonces, no hay posibilidades en esta situación todavía de reactivación de especulación con el dólar. ¿Y los salarios, doctor? No, los salarios, yo creo que es normal lo que está ocurriendo con el caso de los salarios. Hay una situación difícil por la cantidad de gente que se ha ido al paro y que todavía no ha recuperado sus empleos. Pero hay también un elemento que yo creo que también el gobierno tendrá que lidiar. Miren, este año, por lo menos teóricamente, toca la revisión del salario mínimo en la República Dominicana. Exacto. Y eso, a través del Comité de Salario, cada 2 años, se convocan a los diferentes sectores. ¿Qué pasa? Que este año es un año de post-pandemia, de una recuperación lenta. Y hay 2 situaciones que yo creo que todos estamos contentos. El coste de la canasta básica familiar se incrementa según el Banco Central, incluso con la nueva metodología. Hay mucha gente que está desempleada, pero hay muchas empresas que han cerrado. Es decir, de ambos lados hay una situación muy crítica. O sea, yo como trabajador tengo todo el derecho, pero cuando yo voy donde un empresario pequeño y le digo, yo quiero que tú me aumentes el sueldo, ¿qué te va a decir ahí? Yo no tengo flujo de efectivo, yo tengo problemas, yo tengo deuda. Por eso que hay que llegar a un acuerdo en esta coyuntura. Es cierto, por ejemplo, mira, el salario mínimo más alto oficialmente es de 17,700 pesos, algo por ahí. ¿Y tú sabes cuánto es el costo de la canasta básica familiar para el primer quintil, es decir, para el más pobre, según el Banco Central? De 22,000 pesos. Entonces, si tú quieres cerrar esa brecha, oye bien, tú tienes que aumentar el salario mucho más del 20%. El salario mínimo más alto, pero si tú agarras el salario mínimo más bajito, que son casi 10,000 pesos, tú tienes que aumentar eso un 100% para, es más, no un 100, un 110% para tú cerrar esa brecha. Ahora, ¿cómo tú le vas a decir a una pequeña empresa que te aumente el salario mínimo y te lo duplique? ¿De dónde va a sacar dinero? Que no hay actividad económica. Por eso yo creo que en esta coyuntura hay que buscar un acuerdo entre las partes, porque yo creo que es loable. Ambos se tornan racionales y pueden posponer esto más adelante. Vamos a dejar esos temas para la próxima, porque ya tenemos que irnos. Sí, bueno. Yo quiero antes de irnos, doctor, comprometerlo, porque necesitamos una cátedra suya especial, porque se avecina. Hay una voluntad expresa, parece, de los funcionarios económicos del gobierno, de el pacto fiscal, que por problemas políticos electorales no se ha hecho en los últimos 15 años, amenazando. Entonces yo creo que se va a hacer ahora. Eso es mi visión. Entonces yo quiero que Siriaco pronto nos vuelva a dar una orientación de el concepto y el impacto que tendrá el pacto fiscal que se haría en la República Dominicana, que creo que será antes de julio. Sí. Bueno. Yo pienso que el gobierno tiene que hacerlo. No puede llegar el próximo año 2022 con situaciones difíciles en la finanza pública. Es muy peligroso eso. Y tiene que llegar a algún tipo de arreglo mínimo en términos fiscal, porque, vuelvo y lo reitero, el gobierno, este presupuesto de este año lo está financiando con anticipos de 2 importantes sectores, la Barrigor y el sector financiero. Bueno, muchas gracias. Cuídense el fin de semana y recuerden que de los buenos quedamos pocos. Así es. Bueno, gracias a ustedes, Isidro, Gregory y Licho. Hasta luego. Bien, doctor. Muchas gracias.